La cultura engendra progreso, y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. José Vasconcelos. Nilce, cuente yetok. Totasque tlaxcancintli. Bien, ¿y tú? Bien, ¿de qué te ríes? ¿No lo viste? Estaba hablando muy extraño, era una lengua muy rara. ¿Una lengua rara? Lo que estaba hablando era náhuatl. ¿Náhuatl? ¿Eso qué es? ¿O con qué se come o qué? No lo puedo creer. El náhuatl es parte importante de nuestra cultura como mexicanos. Es la lengua que hablaban los aztecas y hasta la fecha sigue presente en nuestra herencia cultural. Pues en mi familia nadie habla así. Aparte se oye bien chistoso. Deberías de respetar nuestra cultura y aprender a valorarla. No sé de qué cultura hablas. Y aparte no me gusta, se oye bien feo. ¿Por qué no lees? Es importante conocer nuestra cultura como mexicanos. Gracias. Prefiero quedarme así que hablar chistoso como él y que se burlen de mí en la calle. Bueno, ya me voy. Nos vemos luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa de Ética y Valores. Acabamos de ver el inicio de la cápsula que trata sobre los fenómenos relacionados con la globalización. ¿Pero alguno de ustedes sabe lo que es la globalización? ¿O se ha preguntado qué tiene que ver eso con la cultura? A lo largo de nuestra vida escuchamos términos como cultura, multiculturalidad, interculturalidad, pero realmente no aplicamos de manera correcta estas definiciones y pensamos que lo cultural es aburrido o en algunos casos no sabemos siquiera de qué se trata la cultura. Así que para hablar de estos y otros temas, el día de hoy me acompañan en el panel del estudio 3 especialistas que estarán con nosotros a lo largo de todo este programa para resolver todas nuestras dudas. Está con nosotros Adán Chávez, maestro en Filosofía y Medios de Comunicación, Wendy Cano Domínguez, profesora e investigadora en Filosofía Multicultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, y Eduardo Antonio Chávez Silva, doctor en Artes Plásticas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. También le doy la más cordial de las bienvenidas, como siempre, al público asistente aquí en el foro el día de hoy, en los cuales también estarán platicando con nosotros y realizando preguntas, dando sus puntos de vista y contando sus historias. Bueno, pues comencemos con la opinión, por supuesto, de cada uno de los especialistas. Como les damos un primero, le doy el turno aquí a Wendy. Wendy, cuéntanos, ¿tú qué opinas de la globalización? Gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, la globalización es un fenómeno económico y social, pero también es un proceso cultural en el cual va unificando diversas culturas. Entonces, dentro de la cultura este proceso se va haciendo extenso y vamos adquiriendo conocimientos, saberes y otros elementos de diferentes disciplinas y la vamos incorporando pues a nuestra propia cultura. Es así que la globalización es un fenómeno muy grande y es inherente y tenemos que aprender a vivir con ella. Muchas gracias. Por acá, ¿qué nos puedes decir de la globalización? Bueno, en el área de comunicación, de los medios de comunicación, me parece que en los últimos 20 años ha habido un cambio importante en cuanto a las nociones de tiempo y espacio, de lugar, precisamente por la Internet, ¿no? Pero otros medios que durante el siglo XX han influido precisamente en este sentido, que cambien las ideas que tenemos del tiempo, por ejemplo, es el cine, la radio y la televisión. Bueno, nuestro especialista en artes, ¿qué nos puede decir sobre el fenómeno de globalización en este aspecto? Pues yo considero que la globalización ha favorecido muchos de los procesos de comunicación y el arte es comunicación y cultura por naturaleza. Considero que una de las cosas importantes no es tanto preocuparnos como cuando apareció la televisión de que iba a modificar todo. Las estructuras permanecen y ha permanecido el arte a través de la historia de la humanidad. Creo que tomemos la globalización como un punto para un nuevo proceso creativo. Pues muchísimas gracias a nuestros 3 especialistas, nos han dado puntos de partida muy interesantes. Pero ¿qué les parece si vamos a ver ahora una cápsula acerca del tema que hemos estado revisando? ¿Qué es la globalización?
¿Por qué influye en la cultura? ¿Qué es la cultura? La palabra cultura tiene muchos significados. De hecho, existe una lista con 164 definiciones compilada en 1952 por dos antropólogos estadounidenses, Alfred Kruber y Clyde Kluckhohn, en su libro Cultura, una reseña crítica de conceptos y definiciones. Pero en la vida cotidiana, esa palabra tiene dos conceptos primordiales. Uno de ellos es el gusto por las artes y humanidades. El otro concepto señala que la cultura es un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de una sociedad. Esto incluye los medios materiales o tecnologías que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Por otro lado, la globalización es un proceso que envuelve a la economía, la tecnología, la sociedad y la cultura. Actualmente, nuestro mundo está intercomunicado y se está dando paso a ciertos modelos culturales dominantes que se están extendiendo por todo el mundo. Esto es la globalización cultural, y se trata de que en el planeta entero se conozcan marcas y se vean las mismas películas y programas de televisión o de radio, y se conozcan las costumbres de todo el mundo. Seguramente han surgido muchas dudas entre los jóvenes que nos acompañan, así que quisiera saber si alguien tiene una pregunta que hacerle a nuestros especialistas sobre este tema. Mi nombre es Ulises y tengo una pregunta para la socióloga. ¿Cuáles son los alcances de la globalización y cómo afecta a nuestro país? Bueno, la globalización avanza a pasos agigantados, entonces es muy difícil poder predecir, pero podemos ayudarnos dependiendo del contexto en el que entre la globalización. Y en México lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de cadenas de restaurantes, de las grandes películas o, por ejemplo, la moda. En Norteamérica nosotros solemos seguir mucho ese tipo de tendencias. Pero un ejemplo muy importante dentro de la globalización es el uso del Internet. Todas estas tecnologías de la información y de la comunicación nos permiten rápidamente tener acceso a información en un solo clic. Muy interesante. ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Mi nombre es Vanessa y mi pregunta es para el artista plástico. ¿A usted le ha favorecido la globalización? Yo creo que la globalización favorece a todos siempre y cuando sea utilizada adecuadamente. En la cuestión de arte, creo que nos ha favorecido mucho a todos los artistas visuales, no nada más en forma particular. Poder tener acceso a otros canales, que sea vista nuestra obra en otros lugares, y sobre todo en mi papel de educador, poder ver información me mantiene al tanto de cuáles son los movimientos que se manejan. ¿Cuántos años tuvimos que esperar para que Frida Kahlo fuera conocida en todo el mundo? Y ahora con la nueva forma de globalización, de las nuevas formas de comunicación, tiene acceso la gente a quién es ella y aún entrar a su casa y poder visitar el origen y la forma creativa de Frida Kahlo. Pues muchas gracias a todos por participar. Más adelante, por supuesto, tendremos oportunidades de seguir aclarando las demás dudas que tienen los chicos de aquí del público. Por el momento, ¿por qué no seguimos con nuestro programa? Y vamos a continuación con la próxima cápsula. Hola, hijo, ¿qué haces? Papá, me espantaste. ¿Ya terminaste la tarea? Sí, ya terminé. ¿Y entonces? Estoy investigando sobre el náhuatl. ¿El qué? Náhuatl, sí. Lo que pasa es que hoy en la mañana, cuando iba a la escuela, me encontré con una persona que hablaba esta lengua. A mí me dio mucha risa, pero Mariana se molestó conmigo y me dijo que por qué no leía sobre ella. Ah, entonces se trata de Mariana. No. En verdad el náhuatl es algo muy interesante. Por ejemplo, aquí dice que fue una lengua que se habló en toda Mesoamérica y se utilizaba para las labores diplomáticas entre los diferentes pueblos de ese entonces. ¿Ah, sí? Sí, y también dice que aportó mucho a la lengua española que hoy hablamos en México. Por ejemplo, la letra X. Parece que náhuatl tuvo tendencias globalizadoras, ¿no lo crees, papá? Bueno, pensándolo bien, creo que tienen mucha razón. El náhuatl unificó el entendimiento entre las diferentes culturas del momento y dejó un importantísimo legado a las generaciones venideras. Así que eso es globalizar. Gracias a náhuatl, ahora entiendo que el proceso de globalización no es malo si tiene un fin comunitario. Y eso que no lo hablo, ahora imagínate si lo hablara.
¿Qué les pareció? Sin duda, la globalización es un tema muy relevante para la sociedad actual, pero vamos a aterrizar un poco y analicemos el conflicto. Por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, ¿cómo se interpreta la cápsula que acabamos de ver? Bueno, evidentemente pudimos ver que en la cápsula el joven accede fácilmente a buscar qué es el náhuatl. Y entonces en una búsqueda muy concisa puede tener información accesible, de fácil acceso y de fácil comprensión, y con eso abrir el conocimiento que ya tenía. El Internet es una herramienta que se ha convertido inclusive en un derecho fundamental en esta era de la comunicación. ¿Y qué hay sobre la multiculturalidad? ¿Se perderán, por ejemplo, los valores propios de las culturas individuales que forman a la humanidad? Pues en términos generales, digo, lo que nos puede decir los últimos siglos, ¿no? Es que sí ha habido cambios importantes, por ejemplo, en la desaparición de algunas lenguas, ¿no? Me parece que sí hay una transformación. Recientemente, tanto la UNESCO como la legislación en México se ha enfocado en darle una valoración a la multiculturalidad. Entonces, yo creo que depende de cada uno dentro de los espacios en los que estemos, nuestras costumbres, nuestros hábitos, el rescatarlos y hacer que permanezcan. Pues muchas gracias. Y sobre el respeto a las culturas existentes, ¿qué nos podría decir, por ejemplo, el artista? Bueno, yo no le tendría tanto miedo a la globalización con una riqueza cultural como la que tiene México. Conocemos tan poco de las culturas tradicionales de México. Igual conocemos poco de las culturas de otros países. Entonces, creo que es muy claro que una cosa es globalización y otra cosa abolición de la diversidad cultural. La diversidad cultural siempre permanecerá porque es fenomenológica. Y como tal, vamos a tener sorpresas todos los días. Pues muchísimas gracias por estas aclaraciones, muchísimas gracias a nuestros especialistas. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos con muchísimas más preguntas e interesantísimas respuestas. La globalización en sí misma es un proceso continuo y dinámico producido principalmente por las sociedades que han abierto sus puertas a la revolución informática. Esta revolución ha logrado que las sociedades se hagan conscientes de sus diversidades culturales y de las del mundo entero. Esta multiculturalidad y su derivada interculturalidad dan pauta a las nuevas dinámicas socioculturales del planeta. La multiculturalidad describe la coexistencia de diferentes culturas en el seno de una misma entidad política territorial. Este término surgió como un modelo de política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la unificación cultural en tiempos de la globalización. El adjetivo multicultural alude a la igualdad de posibilidades que todas las culturas del mundo deberían tener para desarrollarse social, económica y políticamente con armonía y en paz, según sus tradiciones étnicas, religiosas e ideológicas. Por su parte, la interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre personas donde se intenta un intercambio horizontal, procurando que ningún grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. Cabe resaltar que este tipo de relaciones interculturales favorece el respeto hacia la diversidad, aunque es inevitable el desarrollo de conflictos generados por las diferencias sociales, pero se resuelven a través del respeto, el diálogo y la concertación. Los estudios interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, la mercadotecnia y en el diseño de políticas públicas en países y regiones multiculturales. El proceso intercultural se divide en 4 etapas. Primera, respeto, trato con dignidad, libre expresión de creencias y reconocimiento de la otredad. Segunda, diálogo horizontal, interacción con igualdad de oportunidades y reconocimiento de que no hay una verdad única. Tercera, comprensión mutua, capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro. Cuarta,
Sinergia. Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de forma independiente. Por último, debemos estar conscientes de que para que la interculturalidad sea efectiva son necesarias 3 actitudes básicas. 1. Visión dinámica de las culturas, es decir, las culturas evolucionan, no permanecen estáticas. 2. Convencernos de que la comunicación es la única manera posible para vincularnos. 3. Conformación de la igualdad de derechos. Puntos muy importantes estos que acabamos de ver en la cápsula y que hay que tener en cuenta, pero seguro que despertaron más dudas de los chicos que nos acompañan aquí en el estudio. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? A ver, por aquí. Hola, me llamo Yulen, mi pregunta es para el artista plástico. ¿Cómo mantener la multiculturalidad en medio de la globalización? La multiculturalidad en el medio de la globalización requiere de mayor esfuerzo de estar al tanto de lo que sucede en el mundo. Yo creo que el mayor reto que tienen los estudiantes o cualquier profesionista es tener comunicación. Es tan fácil accesar a la comunicación. Ahora, es fácil, pero hay que saber elegir esa comunicación, porque a veces está lleno de basura. El arte también está lleno de basura muchas veces, porque no es exactamente una manifestación artística, sino es una recreación visual. Les pongo un ejemplo. Manga invadió a todos. Y todo el mundo piensa que dibujar como manga es ser artista. Eso es repetir. El reto es crear, y crear cosas nuevas que el mundo, y el mundo visto en todo su contexto global, enriquece el pensamiento del artista. Para mí mi búsqueda es ver todo, escuchar todo y sobre todo sentir todo. Si uno siente, puede dar una respuesta creativa y artística. Es muy interesante esto que puntualiza el artista, pero seguro hay otra pregunta. ¿Por acá alguien? Hola, mi nombre es Mariana. ¿Qué tiene que ver la comunicación con la globalización? Los medios de comunicación dentro de la globalización, como ya mencionaba, han jugado un papel relevante. En ese sentido podemos ver en México películas de todas partes del mundo en espacios como en la Cineteca o en las diferentes salas de cine que hay en todo el país, pero también gracias a la globalización podemos escuchar programas de radio de otra parte del mundo. Entonces juegan un papel relevante para que conozcamos, tengamos una idea de lo que está pasando en todo el mundo. Esa es algo fundamental. Antes era muy complicado tener este tipo de información tan inmediata, ¿no? O a través del chat poder comunicarnos y lo mismo, ¿no? Con gente de Europa, de África. Acceder a blogs, ¿no? De gente que está escribiendo en otros países. En ese sentido, todo esto es parte de la misma globalización y es la comunicación fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Julio. Mi pregunta es para la socióloga. Sociológicamente, ¿qué importancia tiene la interculturalidad? Sociológicamente, la interculturalidad es muy relevante, ya que nos permite tener una toma de decisiones justa y equitativa, es decir, de manera horizontal. Todos somos considerados ciudadanos y de esa forma se va a respetar nuestras decisiones, nuestros gustos y nuestras preferencias. La interculturalidad entonces para la sociología es un tema interesante de estudio, pero sobre todo como ciudadanos nos permite vivir realmente en un mundo democrático. Es muy importante lo que hemos logrado aclarar aquí con las dudas de los muchachos. Gracias al público por participar. Pero ahora, ¿qué les parece si vamos a ver la última parte de la historia que hemos estado siguiendo en este programa? Entonces te dijo eso. Sí, eso pasa todo esto. Hola. Hola. Sí. ¿Tú crees? Bueno, yo me voy adelantando. Ya está. ¿Sabes? Estuve pensando sobre lo que hablamos el otro día. Y me di cuenta que tienes mucha razón y te quiero dar las gracias. ¿Las gracias por qué? Porque gracias a ti y a tus comentarios me despertó la curiosidad de investigar más sobre el tema. Ahora tengo nuevas ideas y pienso en nuevos temas. ¿En qué temas? Temas como el respeto a la diversidad cultural y la globalización. ¿La globalización?
¿qué tiene que ver eso con el hecho de leer sobre la lengua náhuatl? Todo. Por ejemplo, la lengua náhuatl se convirtió en la lengua oficial de Mesoamérica para todos los asuntos diplomáticos. Esto equivale muy buena comunicación con otros pueblos para lograr acuerdo y progreso. También la lengua náhuatl aportó mucho a la lengua española. Esto significa el mestizaje cultural. Es lo mismo que la globalización en nuestros días. Por eso hablar náhuatl es tan importante como hablar español o inglés. Ahora sí que no entiendo nada de nada. ¿Mestizaje cultural? ¿De qué me hablas? Olvídalo. ¿Qué te parece si mejor te invito a un café después de la escuela y ya te explico todo, va? Ok, bueno, adiós. Oye, ¿qué haces? Pues, ¿qué les parece este excelente desenlace de nuestra historia que de burlarse del náhuatl ya se volvió todo un experto gracias a la información? Pero ¿por qué no abrimos un pequeño debate aquí entre los chicos que nos acompañan y por supuesto nuestros especialistas que nos orienten? A ver quién más quiere hacer una pregunta, plantear algún tema. A ver, por acá. Hola, yo soy Diana y quisiera saber, si no hubiera globalización, ¿cómo sería la convivencia social? Pues evidentemente la globalización es un fenómeno inevitable. Estamos dentro de este mismo proceso mundial, pero primero hay que identificarnos con nuestra propia cultura para poder saber qué elementos podemos aportar a todo el mundo. Y así pues poder hacer un compromiso mundial de decir, bueno, podemos hacer aportes y también poder ser receptores, porque no se trata únicamente de consumir, sino que se trata también de aportar. Y la globalización pues es un fenómeno que seguirá desarrollando y que lleva toda una trayectoria histórica. Va desde el pasado y en un futuro seguirá adelante. ¿Alguna otra pregunta? Hola, soy Edgar y mi pregunta es para el artista plástico. ¿Cómo sería el arte sin globalización? ¿Cómo sería el arte sin globalización? Siempre sucede lo mismo con los nuevos términos que se usan en la jerga de la educación y del arte. La palabra globalización está muy de moda. El arte va a seguir siendo el arte como una manifestación. La globalización nos permite poder difundir lo que se produce. Y te voy a poner un ejemplo de globalización antes del uso de la palabra globalización. En cualquier parte del mundo, a un niño le dices que te haga una casa y lo que hace es una casa a dos aguas, ya sea en África, en Alaska o en cualquier lugar. Si esto no es globalización y es preservar la identidad de cada país, pues te queda claro que no hay que preocuparnos tanto del término, sino la forma de utilizarlo y los beneficios que nos puede dar la globalización, tomando en cuenta que cada uno de nosotros, como cada uno de ustedes, son seres individuales y particulares, y que gracias a la particularidad se pueden crear nuevos lenguajes y nuevas formas de expresión artística. Pues sin duda muy interesante nuestro tema de hoy, da para muchísimo de qué hablar. Muchísimas gracias a nuestros especialistas y a los chicos, a nuestro público, que siguen muy atentos y haciendo preguntas bastante difíciles. Pero ahora vamos a ver en las barbas de qué personaje nos toca el día de hoy. Marshall McLuhan nació en Edmonton, Canadá, el 21 de julio de 1911. Fue profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación. Es reconocido como pionero en los estudios sobre los medios masivos de comunicación y la sociedad de la información. Durante la década de los 70, McLuhan acuñó el concepto de aldea global para describir la interconexión humana a escala mundial. Teoría que explica el proceso de globalización cultural. No se puede asegurar que Herbert Marshall McLuhan tuviera un enfoque particular, ya que para él la comprensión de cualquier problema requería siempre un enfoque multidimensional. Sus escritos, a pesar de ser anteriores al boom informático propiciado por el Internet, establecen un marco teórico que permiten estudiar y comprender la naturaleza de estos nuevos medios, que han revolucionado la comunicación humana. Siempre he sido muy crítico hacia la televisión. Le llamaba el gigante tímido. Y siempre he señalado el enorme poder de este medio. Mi pensamiento se basa en dos grandes ideas. Somos lo que vemos
y las herramientas que formamos nos forman como personas. Fui doctor honoris causa en un total de 9 universidades. Siempre me reconocieron como gran filósofo, erudito y educador canadiense. La globalización afecta de forma positiva, ya que ayuda a nuevas comunicaciones, romper barreras de comunicación. En este momento la globalización nos domina, nosotros no dominamos la globalización, que es uno de los grandes problemas que hay en la humanidad. O sea, pensamos más en un mercadeo, en un marketing, que en ser felices. Bueno, yo creo que afecta negativamente, ya que pierdes un poco de cultura de tus raíces y aprendes más de culturas de otros países. También hay muchos pros, por ejemplo, saber cómo se relacionan otras ciudades que hay. Por ejemplo, si tienes familia en el extranjero, cómo se desenvuelven. Tiene sus ventajas y sus desventajas, depende del uso que les estén dando. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes solamente los utilizan para las redes sociales y todo eso. Yo por lo menos tengo mi familia repartida por el mundo, así que la globalización supongo que es parte de la vida de hoy y uno tiene que acomodarse a eso. La globalización en la cultura se manifiesta en la difusión y consumo de los productos culturales en una escala mundial, sobre todo el cine, la televisión, la literatura y la música. Esto se debe a los avances tecnológicos que aumentan la capacidad de difusión. A todo esto se suman los grandes eventos expositivos, como lo son los museos, ferias y convenciones, que intentan poner la cultura al alcance de todos, y lo están consiguiendo gracias a la gran ampliación de las redes de transporte internacional. Este incremento de intercomunicación física y virtual han facilitado el proceso globalizador. Como ya lo vimos, la interconexión física se basa en la masificación del transporte y la interconexión virtual en la tecnología, especialmente el Internet. Esto último ha facilitado de gran manera la generación de ideas críticas y la comunicación horizontal de todos los ciudadanos. También ha roto con el predominio de los medios masivos establecidos y ha propagado una interacción mucho más directa entre los habitantes y gobernantes, teniendo así mayor injerencia en las decisiones que los afectan de manera directa. Ya llegamos al final de este programa en donde tuvimos una charla muy interesante con nuestros especialistas y también con nuestro público que plantearon todas sus dudas y todos los temas a discutir. Y bueno, por favor, algo que quieran decir para cerrar este programa, un pequeño comentario de cierre. Pues yo nada más lo que les recomendaría es que consuman, pero igual que se consume el alimento, qué sirve y qué no sirve, qué engorda y qué no engorda. En cultura y en arte, lo que engorda no sirve para nada, lo que nutre sí sirve. Hay que nutrirnos del arte internacional y nacional. A nutrirse del arte. A mí me gustaría concluir comentando que nuestra cultura pues avanza y cambia continuamente, pero no solamente hay que ser esos consumidores, sino también hay que ser creadores y asimilar lo mejor que tiene la globalización. Por acá. Pues a mí me parece que ha habido en el área de comunicación sí avances importantes. Se ha hecho mucho énfasis a lo largo del programa en ese sentido. Y yo lo que invito a los jóvenes es a que discutan estos temas, a que piensen de qué manera está influyendo en sus vidas. ¿Qué tanto puede llegar a funcionar esto que de repente es de mero entretenimiento, ¿no? La idea de tener un espacio en las redes sociales, ¿no? Y qué tanto ese mismo espacio puede ayudarles en el aula, ¿no? Y en otros ámbitos de su vida. Pero creo que en el espacio escolar creo que es importante que se discuta y que se vean como espacios de posibilidad. Pues muchísimas gracias a los tres por sus invaluables opiniones. Gracias, es todo por el día de hoy. También muchísimas gracias a nuestro público, a los chicos que hicieron favor de estar aquí y de plantear sus preguntas. Nos vemos luego en otro programa de Ética y Valores.